Abran su Biblia, hermanos, en la primera carta de Corintios, a los Corintios. Gloria a Dios. En el capítulo 6, gloria a Dios. Santo nuestro Dios. Yo creo que todos entendemos el propósito por el cual estamos aquí. Gloria a Dios. El Señor en su misericordia nos alcanzó, nos ha dado esta oportunidad. Como dijo Él a Moisés que Él tendría misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. Entonces Él tuvo misericordia de ti y de mí. Solo que podemos entender con todo nuestro corazón, hermanos, para ser agradecidos con nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho. Yo sé que hay muchas dificultades en este camino, pero cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Él ha hecho por ti, nada te detendrá. Tú tendrás la fuerza, las agallas para enfrentar en el Señor cada situación, poder decirle no a esas propuestas, esas tentaciones del enemigo para que reniegues, para que te quejes del Señor. No debe de haber queja en medio del pueblo del Señor, debe de aprender a confiar en el Señor y más bien venir a Él a entregarle cada necesidad, cada dificultad. Es el único que nos puede ayudar. Es el único que puede rescatarnos de cada situación. Pero es triste que escuchamos una y otra vez y aún así puedes mirar a tu alrededor y miras la iglesia, los hermanos corriendo unos de aquí para allá y permitiendo cada momento al enemigo que tome control de su vida, de sus emociones, de sus sentidos. Y no debería de ser así. Cuando de veras decimos que creemos al Señor, debemos de aprender a confiar en Él. Él ama a los que esperan en su misericordia, dice. Si estás aquí, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él es lo que a Él le agrada. No que si te equivocaste o no, sino que en verdad tengas fe, confianza en Él, que Él puede hacerlo por ti. Si estás aquí, porque aunque una y otra vez escuchamos, como te digo, como te decía, es triste que aún así tú miras a tu hermano o a ti mismo siempre huyendo, corriendo, luchando por ti mismo, buscando el hacer tu propia voluntad a tu propia manera. Cuando creemos en el Señor vamos a esperar y vamos a esforzarnos a hacer lo que es su voluntad. Si Él dice que debemos de esperar, tenemos que aprender a esperar. Si Él dice que es tiempo de caminar, tenemos que aprender a caminar. ¿Sí están aquí? Y cada uno de nosotros, como dice su palabra en Apocalipsis, que el que sea limpio, límpiese más. Nosotros fuimos llamados, el que sea santo, santifíquese más. Fuimos llamados para limpiarnos de toda contaminación, de toda práctica, de toda obra del enemigo, de toda obra de este mundo. Dice su palabra que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados. ¿Sí estás aquí? ¿Guardados qué? Irreprensibles. O sea que no dejemos, no permitamos que nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra carne sean contaminados. Y todo eso suele suceder o pasa cuando nosotros escuchamos cosas que no debemos de escuchar, miramos cosas que no debemos de mirar o practicamos cosas que no debemos de practicar.
Eso contamina a tu alma, a tu espíritu o a tu carne. Tu corazón se empieza a desviar, y aquí no importa cuánto intelecto seas. Puedes ser muy inteligente terrenalmente, pero una cosa es muy cierta: la inteligencia sin la habilidad de obedecer no sirve para nada. ¿Sí estás aquí? Es mejor tener esa gracia, esa habilidad de obedecer, de rendirnos al Señor, porque en cada situación nuestra conducta revela cuán rebeldes somos, porque tomamos la decisión de tomar otro camino y no el que el Señor nos ha dirigido o nos ha dado. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo, vamos a leer desde el 18. Vamos a leer desde el 17, ¿lo tienes? Primera de Corintios 6, 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19: o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué, hermano? Templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual, ¿qué? El Espíritu Santo está en nosotros. Dice: el cual tenéis ¿de quién? El Espíritu Santo proviene de Dios, y que no somos de nosotros mismos. Cuando en verdad hemos entendido, en verdad creemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha salvado, no nos pertenecemos más a nosotros mismos, no somos más de nosotros mismos. Es tan triste porque, mira, cada uno pregunta: ¿y por qué no debo de hacer esto? ¿O por qué debo de hacer lo otro? Y siempre el hombre está cuestionando a Dios. ¿Sí estás aquí? Como cuando tú mandas a tu hijo o tu hija y le dices: mira, ve y haz este quehacer de esta manera. ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué debo de hacerlo así? Como padre, ¿a cuánto les agrada que su hijo le esté cuestionando todo lo que le está pidiendo? ¿A cuántos? A nadie. Mira, a nadie le gusta. El Señor no quiere, en ningún lado, ninguna autoridad permite que se le esté haciendo eso. En ningún lado. Hoy un dueño de una compañía me habló porque un trabajador le estaba así cuestionando las cosas, y no le agrada al hombre. A ti no te agrada que tu hijo te cuestione, al patrón no le agrada, al mayordomo no le agrada, a nuestro Dios no le agrada. Cuando dice que ya no somos nuestros mismos, ya somos de Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿por qué cuando el Señor dice que hagas de esta manera, estás cuestione y cuestione aquello? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué tengo que soportar? ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de cambiarme así? ¿Por qué debo de verme así? ¿Por qué debo de vestirme así? ¿Por qué debo de hablar así ya? ¿Por qué no puedo escuchar esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Una persona que es rebelde siempre tiene estas preguntas. Y quizás muchos de ustedes van a pensar, o nuestros jóvenes: no, pues entonces por eso mejor no pregunto. No se puede preguntar nada. No es cierto. Hay un mal hábito en el hombre que él te puede hacer 1000 preguntas, se las contestas todas, y si una tú le dices algo, él dice: nunca te puedo preguntar nada. ¿Cómo nunca? Has preguntado 1000 cosas.
Y por una que se te dijo una respuesta diferente, y ahora dices que nunca se te deja hacer, nunca puedes decir, tú eres el pobrecito, eres el esclavo, eres el menospreciado, eres la víctima. Nadie nace eso aquí, ¿verdad? Todos están maduros. Sí, aunque sea están entendiendo lo que estoy diciendo. Siempre el hombre se hace la víctima. Si dices algo, nunca puedo hacer nada porque siempre me dices. Entonces todo es pecado. Porque entonces no podemos hacer nada. ¿Sabes quién se expresa así? El hombre que ama, el hombre que en verdad ha encontrado el gozo, la paz, el amor en el Señor, no cuestiona nada. Simplemente lo hace por amor, con gusto, se deleita. No contiende, lo hace, es algo que le nace. Así como aquella mujer que ama a su marido le pide algo y va a ella con gusto. No está cuestionando, no está brincando, rezongando, contestando. ¿Qué otra palabra entiendes? Simplemente está bien. Como un trabajador que respeta a su patrón, a su mayordomo, y es humilde y se le dice, mira, quiero que hagas este trabajo así. Y el trabajador humilde, está bien, Señor, va y lo hace. ¿Sí estás aquí? Si se le da la oportunidad de que pueda opinar, entonces opina. Si no, no opina nada. ¿Sí estás aquí? Pero aquel que está cuestionando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora, todo esto te lo estoy poniendo algo que lo vives cada día quizás, pero ahora pongámonos nosotros como hijos de Dios hacia el Señor. ¿Cómo somos? Si a ti no te gusta que el trabajador, que tu esposa, que tu hijo, que nadie te cuestione lo que estás pidiendo o diciendo, como hijos de Dios, ¿por qué sigues cuestionando lo que Dios nos pide? ¿Por qué sigues renegando o diciendo, pero por qué? Yo creo que no habrá otra manera así? Siempre está tratando el hombre de negociar, buscar otra manera más fácil, más práctica para él, para decir que está haciendo aquella obra, aquel trabajo. ¿Y por qué no lo puedo hacer de esta manera? Yo creo que sí lo puedo hacer. Y está tratando siempre de negociar lo que se le está pidiendo que haga. ¿Sí están aquí? No debe de ser así. Si el Señor nos dice, debes de amar, debes de amar. Pero es que es fulano, debes de amar. Debes de perdonar, debes de perdonar. Pero es que debes de hacerlo. Debes de bendecir, debes de bendecir. Pero me han hecho, debes de bendecir. ¿Sí entiendes? Lo que el Señor nos ha instituido que hagamos, eso debemos hacer. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Sí entiendes? Mira, ahorita vamos a leer, abre tu Biblia, ahorita vamos a seguir aquí, abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. Ahí atrásito. En el versículo 7. Lo tienes. Romanos capítulo 14, versículo 7. Lo tienen, hermanos. Dice, porque ninguno de nosotros, ¿qué dice, hermano? Ninguno de nosotros vive para él mismo. No debemos de vivir para complacernos. ¿Sí estás aquí? Oh, es que a mí me agrada, a mí me gusta. ¿Le agrada al Señor? ¿Por qué no puedo vestirme así? A mí me gusta así. ¿Le agrada a tu Dios? ¿Por qué no puedo ir y meterme en este o en aquel lugar? ¿Le agrada a tu Dios? Si estás agradándole a Él,
Está bien, ve y hazlo. ¿Sí están aquí? Porque estamos leyendo, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ya no vivo para mí mismo, no vivo para agradarme a mí. Cuando tú estás enamorado y en verdad has creído en tu Dios y te entregas, no te es difícil, no se te es complicado vivir para tu Señor. ¿Sí estás aquí? Simplemente si debes de hacer así, ok, así le agrada a mi Señor, así lo voy a hacer. En cualquier parte es así. Como te decía, una pareja, una mujer que ama a su esposo, si le dice, mira, así me gusta, con gusto va y lo hace, no está cuestionando. Si están aquí, nosotros somos la novia de Cristo. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros vivamos para Él, no para nosotros mismos, no para hacer lo que a mí me agrada, lo que yo quiero y porque así es. No. Somos cristianos, montonón por todos lados. Hay muchos cristianos. Y pregúntales para quién están viviendo. Tú los escuchas en sus pláticas. Oh, yo quiero tal carro, yo quiero tal ropa, yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá, yo quiero esto y quiero lo otro. ¿Le agrada a tu Dios? ¿Está de acuerdo? ¿O es simplemente porque vives para ti mismo? ¿Sí entiendes? Ninguno de nosotros debería de vivir más para nosotros mismos. Yo sé que para el mundo es difícil. Ellos quieren la libertad, el mundo quiere la independencia. El hombre mundano quiere la independencia. Y yo no te estoy diciendo terrenalmente, porque no estoy diciendo que quiero ser esclavo del mundo, sino la palabra del Señor nos enseña que necesitamos depender del Señor y no ser independientes del Señor. ¿Sí estás aquí? Necesitamos aprender a depender del Señor. Por eso vas a encontrar en los salmos, en los proverbios, que tú encomiendes a Jehová tus caminos. ¿Sí estás aquí? Que te rindas a Él, que le sirvas a Él, que les pongas a Él. Y Él te va a ayudar, Él te guiará, Él enderezará tu vereda, tu camino. Él te enseñará por el camino que debes de ir, porque sirves a Él y vives para Él. Pero si fuera así, como debe de ser, que vivas para Él, ¿por qué entonces la desesperación, la ansiedad te ataca? ¿Por qué entonces entras en modo pánico y no hayas qué hacer? Él tiene control de todas las cosas. Mira, déjate leo en el versículo 4 de aquí mismo. Dice el versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está, ¿en qué? ¿En pie o cae? Pero estará firme. ¿Por qué? ¿Sí están leyendo conmigo? Era el versículo 4, no el capítulo 4. ¿Sí me siguen? Dice una vez más el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer lo que. Si tú estás sirviendo al Señor, confiado al Señor, tú debes de creer que tu Dios es poderoso para sustentarte, para fortalecerte, para darte la victoria. ¿Sí estás aquí? Entonces sigamos en el 7. Dice una vez más el 7: porque ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿Sí estás aquí? Somos del Señor. ¿Por qué hay esa ansiedad, esa preocupación? ¿Crees que Él no puede tener cuidado de ti? Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, si Él viste a los lirios, ¿crees que Él no te puede vestir a ti? ¿Sí estás aquí? Si Él se hace cargo aún de los pajarillos, Él conoce la situación de cada uno. ¿Crees que Él no sabe lo que estás pasando? ¿Tu necesidad? Él lo sabe. Ríndete a Él. Que realmente vivamos para Él. Lo que hay que quitar, hay que quitarlo. No hay que buscar el agradarnos. Si hay que limpiarnos, tenemos que limpiarnos. Si no debo de escuchar esto, no lo debo de escuchar. Si no debo de participar aquí, no debo de participar. No, pero que es mi familia, mi raza. Soy de esa tribu. Déjate de esas cosas. Mira qué es lo que pide tu Señor. ¿Sí entiendes? Si dice que así está bien, entonces sigue adelante. Pero si Él dice que no es así, no es así. Porque en esto de verdad confesamos con nuestros hechos que dependemos de Él. Que en verdad creemos que le amamos, que Él tiene todo el poder. Automáticamente te vas limpiando. Automáticamente comienzas a dejar de practicar aquellas cosas que a tu Dios no le agradan. Porque sabes, amas a tu Dios y sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada. Su palabra dice que no seamos necios, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Mira el versículo 9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aún nuestro Señor Jesucristo, mira el capítulo 15, versículo 3. ¿Lo tienes? Capítulo 15, versículo 3 dice: porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. ¿Sí entiendes? Porque ¿para quién vivimos? ¿Para el Señor o para nosotros mismos? ¿A quién pertenecemos? Mira donde estábamos en la primera de Corintios, ahí en el capítulo 6. Vamos a leer una vez más el 6, 19. Lo tienes, ¿verdad? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es que templo, es donde el Espíritu Santo mora, quiere morar? Por eso Santiago dice: ¿o ignoráis? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu nos anhela celosamente? Entonces, ¿por qué miras lo que sea, escuchas lo que sea, te metes a donde sea, practicas lo que sea? No te importa. No sabes para quién vives. ¿Cuándo habrá un cambio? Cuando entendamos lo que Él hizo realmente por nosotros. Cuando entendamos lo esclavos, lo prisioneros, como dice Pablo, vendidos al pecado, lo que éramos antes. Cuando tú entiendas de dónde Él te ha rescatado, con gusto tú le servirás. Con gusto dirás: está bien, Señor. ¿No quieres que vaya para allá? No voy. ¿No quieres que practique esto? Está bien. Pero siempre algo dentro de tu corazón salta, te empuja. Ve, hazlo, ve y practícalo. Es que al cabo sí lo puedes hacer. No pasa nada. No debe de ser así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios, y que no sois vuestros? Dice el 20: porque habéis sido ¿qué?
¿Sí entiendes? Habéis sido comprado. Imagínate, o sea, yo no sé, en una manera tan fácil y tan razonable que deberíamos de pensar, cualquier cosa que tú compras te pertenece a ti, ¿no? ¿Sí estás aquí o no? Entonces nosotros le pertenecemos al Señor. Fuimos comprados. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice, hermano? Glorificad pues a Dios, ¿en qué? No, mira, hermano, que no haya cosa reprochable en tu cuerpo, que no haya prácticas que a tu Dios no le agraden. Glorificar, dice. ¿Sí entiendes? Pues a Dios en vuestro cuerpo. Debemos de suplicarle al Señor que nos guíe, que nos enseñe. Cuando tú deseas, cuando tú anhelas más de su gracia, más de su sabiduría, Él en su misericordia te irá repartiendo más y más. ¿Sí entiendes? Entonces, si aquí está diciendo, dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Y en qué? En vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No te perteneces más. Miras, te contaminas. Escuchas o hablas, te contaminas. Practicas, te contaminas. Lo que haces y sabes que no es agradable al Señor, te está contaminando. Hay muchísimas cosas. Yo creo que has escuchado bastante veces las cosas que contaminan, los frutos de la carne. No quiero darte esa lista que ya sabes, pero piensa que cada vez que tú desobedeces al Señor, te estás contaminando, te estás ensuciando. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él no quiere que tú te estés revolcando con el mundo, como nos dice Santiago, oh almas adúlteras. ¿Sí entiendes? Él no quiere eso. Tú debes de ser muy consciente cuál es la voluntad del Señor. ¿Le agrada a esto? Porque si hemos entendido que vivimos para Él, que ya no vivimos para nosotros mismos, entonces nuestra conducta debería de ser otra. Deberíamos de procurar serle agradables con lo que practicamos. ¿Nuestros pensamientos le agradan al Señor? ¿Qué es lo que estoy pensando? Si hay caminos de perversidad en mi corazón, ¿por qué no me rindo a Él? ¿Por qué el hombre hace como, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo? Dios sabe lo que estoy sintiendo. Y delante de Él es que debo de presentarme sin mancha, sin arruga. ¿Sí entiendes? Debemos de cuidar nuestros pensamientos. Debemos de cuidar nuestros ojos, nuestro corazón. ¿Sí entiendes? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Mira, abre tu Biblia aquí adelantito en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6. Cuando tú entiendes que eres templo del Espíritu Santo, no puedes vivir en la misma condición. ¿Lo tienes, hermano? Capítulo 6. Voy a leerte el 16 nada más. Ya yo creo sabes desde el 14. Pero quiero que entiendas, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú no te perteneces a ti mismo. Eres el templo del Espíritu Santo.
Si el mundo cuestiona las cosas de Dios, los caminos de Dios, déjalos. Pero no puedes tú hacer eso porque tú eres o has sido copartícipe. Tú, por la misericordia del Señor, has venido a ser hijo de Dios. ¿Sí entiendes? Eso no es voluntad humana. Eso no es por descendencia. Dios en su misericordia te ha alcanzado a ti. Quizás el único de toda tu familia. Sea agradecido, agradecida. Entonces dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué? Y los ídolos. Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Dice, porque vosotros sois ¿qué? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Si estás aquí, hermano, hermana, tú no perteneces más a este mundo. ¿Qué acuerdo hay? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? O sea, entre ti, entre tú y los ídolos y este mundo y lo que aman tus ojos, como dice Juan. No puedes tú dejar que las cosas de este mundo te deslumbren, te quedas maravillado, wow, sorprendido. Amas este mundo. Cualquier chatarra, oh, yo quisiera esta chatarra. No dices esa chatarra, ¿verdad? Pero sí dices el Lambo, ¿el qué más? A ver, ¿cómo le ponen ustedes nombres? ¿Te gusta aquel carrito, aquella cosa? Tu corazón está anhelando, deseando las cosas de este mundo. Simplemente es metal, es plástico juntado ahí nada más hecho bolas. Pero tus ojos miran algo muy diferente. ¿Sí entiendes? Entonces el Señor no quiere que nosotros amemos las cosas de este mundo. Quiere que la amemos de todo corazón. Mira, Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, no olvides que eres templo, hermano. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros, dice su palabra. Él quiere morar en ti. No puedes tener ese templo todo sucio, todo contaminado, porque todo tu ser debe de estar guardado, irreprensible para el Señor. Lo tienes, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tienes que estar sobrio, bien consciente, bien cuerdo. No debes de estar ebrio por las cosas de este mundo. Debes de estar bien consciente que eres hijo de Dios, que has sido llamado para que heredes las cosas celestiales. Debes de estar muy consciente de cuál es el llamado de Dios en tu vida. Y no te estoy diciendo ese llamado de profeta o de apóstol, de pastor. Si Dios te da algún ministerio de esos, esa es otra cosa. Porque aunque no tengas ningún ministerio de esos, tienes o tenemos un llamado. Si estás aquí, para que heredemos las cosas celestiales, para que un día podamos estar con Él. Entonces, tienes que estar bien cuerdo, bien firme, con ceñidos vuestros lomos, bien firme, bien seguro de cuál es la esperanza por la que tú estás luchando. ¿Qué es realmente lo que tú estás esperando? Porque es lo que dice aquí. Sed sobrios y esperar por completo. ¿Sí entiendes? No permitas
que este mundo te ebrie, te emborrache, te enloquezca y te conformes a las cosas de este mundo, a las prácticas, a las cosas que este mundo ofrece. No, debes de estar bien sobrio y entender. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espera por completo, no un tiempecito nada más. Espera firme hasta que el Señor Jesucristo venga. No puedes ser cristiano una temporadita. El cristianismo no es una temporada. ¿Sí entiendes? El cristianismo no es una moda. Que ahorita hay que ser cristianos porque mi primo es cristiano y mi abuelo fue cristiano, pero pues ya mañana le cambiamos, mañana hay que ser musulmanes. Y otra temporadita y pues hay que ser satánicos ya ahora. ¿Sí me estás entendiendo? No es moda, no es algo que lo cambias cada cierto tiempo y ya, ahora somos otra cosa. No, ser cristiano es un llamado a servir a tu Dios, a tu Rey, a tu Salvador, para siempre. No es una temporada. ¿Sí entiendes? Dice el 14, como hijos obedientes, hermanos, no os conforméis a los deseos que antes, ¿qué? Porque se supone que ya no tienes más esos deseos. O sea, antes sí tenías deseos de correr para acá, de ir para allá, de practicar aquello, de ir y conseguirte lo otro, de ir y meterte esta cosa, esta sustancia, de ir y vestirte de esta o de la otra manera. ¿Sí estás aquí? No te conformes ya no estés satisfecho con eso, no te acomodes a eso, no. Porque eso era lo que antes había en ti. Es lo que está diciendo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en ¿qué? En ignorancia. Pero no puede ser más así. Sí, hay gente que dice que no, yo me la pasaba de aquí para allá y yo iba y venía y yo era callejero, como dicen allá en el rancho, como pata de perro. Nadie los para, se van, se vienen, salen a la hora que quieren, no tienen padre, no tienen dueño, viven como quieren, o como burros y mecate. Yo allá escuchaba que decían en el pueblo. ¿Sí entiendes? Se salen. ¿Cómo es posible? ¿A ti te agrada que tu hijo salga a la hora que se le antoja? ¿Y entra a la hora que se le antoja? No sabes nada. Pues ¿qué clase de hijo es ese? ¿A ustedes sí les gusta? Los miro como que están en desacuerdo conmigo y dicen, hermano, así me gustan mis hijos. Chulos mis hijos. No, hermano, hermana, a Dios no le agrada. Tenemos que ser responsables. No somos animales. ¿Sí entiendes? No, un animal en cuanto le vas abriendo la puerta se mete la cabeza y quiere meterse para adentro todo. No puede ser así. O se te sale. Como hijos obedientes, dice. ¿Sí dice así o no? 14. Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. Antes, dice, antes. No te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Sí entiendes? Ya no más. Antes estabas en ignorancia y por eso practicabas eso. Pero ahora no más así. Dice el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podremos ser santos si no queremos agradar a Dios. Si cuestiono a Dios cada vez que me dice haz esto, haz lo otro, nunca podré ser santo. Porque lo que Él quiere, dice su palabra, que es su enseñanza, su corrección, su reprensión y los azotes son para que participemos
de su santidad. ¿Sí estás aquí? Son para que nos enderecemos, son para que dejemos los malos caminos, los malos hábitos, los malos pasos. Son para que lo chueco se nos enderece, lo torcido, lo amañado se enderece en nuestras vidas. Pero si yo no soy hijo obediente, tampoco puedo ser sin maña. Seguiré siendo amañado, seguiré siendo torcido. ¿Sí estás aquí? Si tú eres hijo del Señor, quieres cambiar, quieres ser hijo obediente, fácil cambiarás, fácil serás diferente, fácil te irás limpiando, porque está en obedecer. El Señor dice de esa manera, no cuestionas, no dices, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no debo de hacer? ¿O por qué debo de hacer? ¿Por qué debo de soportar? ¿Por qué debo de ir o venir? ¿Por qué debo de hacer esto o aquello? Pon atención y mira a los que cuestionan y cuestionan, por todo se quejan. ¿Por qué yo debo de soportar a esta gente malcriada? Debes de soportar, simplemente ámalos, simplemente bendícelos. Pero no siento y no quiero ser hipócrita. Pues eres hipócrita, porque el cristiano no debe de ser así. ¿Sí estás aquí? El cristiano no debe de ser así. Y el que se dice ser cristiano y es así, es hipócrita. Entonces debemos de luchar, suplicarle: cámbiame, Señor, quiero ser tu hijo. Dice el 16, porque escrito está, ¿sed qué? Santos, porque nuestro Dios es santo. Dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, no hace excepción, juzga según la obra de cada uno, conducíos, camina, anda en este mundo con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que vivamos, hermano, hermana, andemos con temor, no andemos como sea. Es que yo soy, que déjate de cosas, no importa lo que seas. Lo que debes de ser es lo que importa, como debes de ser. ¿Cómo le agrada a Dios? ¿Le agrada tu conducta? ¿Le agrada lo que piensas, lo que sientes? Si no le agrada, hermano, simplemente debes de luchar, debes de rechazar tu conducta, debes de decir: no puedo caminar así, a mi Dios no le agrada. ¿Por qué voy a sentir rencor contra mi prójimo si a mi Dios no le agrada? ¿Por qué voy a sentir odio contra mi prójimo si a mi Dios no le agrada? ¿Por qué voy a sentir esto o aquello si mi Dios dice que no debe de haber eso en mí? ¿Sí están aquí? Eso es obedecer, eso te va cambiando, te va transformando. Pero cuando tú cuestionas, ¿pero por qué voy a hacer esto? ¿Pero por qué voy a hacer lo otro? ¿Por qué debo de soportar? ¿Por qué debo de hacer esto o aquello? No vas a crecer. Dios, en su misericordia, nos ha hecho partícipes, nos ha hecho su templo, para que su Santo Espíritu habite en nosotros. Pero está en ti y en mí si queremos que realmente el Espíritu Santo pueda habitar. ¿Por qué te digo pueda? Porque si está contaminado este templo, sucio, ¿cómo va a habitar Él? ¿Sí entiendes? Entonces, no olvides que eres alguien especial para Dios. No eres cualquier cosa. Piensa, hermano, cuando el Señor le dice a Moisés que Él tendría misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. O sea, entre una multitud, a Él le ha placido alcanzarte a ti y a mí. A Él le ha placido tener misericordia de nosotros. No nos lo hemos ganado de ninguna manera. No lo hemos logrado porque tenemos muchos méritos, nos portamos muy bien, somos muy doctos, tuvimos mucho estudio, o somos de tal raza, de sangre azul. ¿Cuántos se sienten de sangre azul? Pobrecitos.
No, de verdad. Hay muchos que se sienten de sangre azul. Hay muchos pobrecitos que se sienten que son españoles. No importa de dónde sea, si eres español, portugués, alemán, vales lo mismo delante del Señor. ¿Sí están aquí? Pobrecitos, de verdad. Yo escucho muchos, mira hermano, mejor así le dejamos. ¿Qué te voy a decir? Pero es triste que hay muchos que se sienten tan superiores porque, no sé, tienen sangre azul y morada y no sé qué tanto. Seamos humildes, humillémonos delante del Señor. Él nos ha dado una oportunidad muy grande. Lucha día a día, cambia. No seas necio, necia. Si al Señor no le agrada, no le agrada. Simple. No lo hagas. Esfuérzate. Esforcémonos. ¿Sí están aquí? Entonces, piensa en eso, hermano, hermana. Yo te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.